Noches. Hoy vamos a hablar sobre los utensilios tradicionales de la cultura gastronómica del Ecuador. Como sabemos, el Ecuador es un país que es muy diverso y no solamente en paisajes, también tiene distintas etnias y nacionalidades indígenas y culturas, y cada uno tiene sus propias costumbres y saberes. Esta riqueza cultural no solamente se refleja en nuestras tradiciones y también en la manera en que cocinamos. En este caso nos vamos a enfocar en lo que son los utensilios que son usados desde la cocina ecuatoriana. En estos utensilios que usaban también tenían distintos materiales. Uno de ellos fue el barro, que este es uno de los materiales más antiguos y el más usado, de hecho. Este lo usaban para hacer ollas, cántaros, tiestos y lo que son las cayanas. Estas tienen una capacidad de resistir al calor por mucho tiempo y darle un sabor ahumado a las comidas. Por otro lado, tenemos la madera. Esta se utilizaba para fabricar batetas, cucharones y utensilios que eran usados para revolver y amasar. Un ejemplo de esto es en la Amazonía, que se usa la madera de la chonta, que es la madera que más tienen a la mano y de hecho es un material muy resistente. Piedra. La piedra se la llama piedra de moler o batán también. Esta se usa para triturar granos, especias y su uso se remonta a los tiempos preincaicos. Por otro lado, acá tenemos la totora y los bejucos. La totora es una planta acuática que se usa para hacer abanicos. Esta no está, al igual que el bejuco, no están involucrados directamente en la cocina, sino que o sea, no es como las ollas de barro o la piedra que se usan directamente con alimentos y que se les pone fuego y ese tipo de cosas, sino que, en ejemplo, con la totora se hacían abanicos que eran para avivar el fuego cuando encendían el fuego y también para guardar ciertos alimentos. Asimismo con los bejucos. En cambio, los bejucos son hechos de fibras resistentes, las cuales las mujeres usaban para tejer canastos o recipientes en donde se transportaba y guardaban alimentos. Al día de hoy, siguen habiendo todavía en los mercados, venden los abanicos de totora, pero ya los usan más como para el calor, aunque también son usados en la cocina. Y los bejucos también se hacen recipientes y también incluso hacen como decoraciones, lámparas y este tipo de cosas, pero esto ya no tendría nada que ver en sí en la cocina. Por otro lado, acá tenemos la calabaza o mate. Esta de aquí tiene una influencia de la cultura que es afroesmeraldeña. Estas calabazas se secan y se transforman, perdón, en platos, cucharas y recipientes que usaban para servir sus alimentos. También otro material que usaban de igual manera es la tagua y el marfil vegetal, perdón, tagua o también conocido como marfil vegetal. Al igual que la calabaza, la totora y los bejucos, no tenían mucho contacto directo en la preparación de alimentos, sino más bien eran como ayudas. En el caso de la tagua, se utiliza para hacer utensilios y también, por otro lado, lo usamos para hacer artesanías. Podemos ver, cuando vamos a la playa, nos saben vender ciertas pulseras o collares en donde les graban el nombre o algún mensaje que nosotros querramos. Estos materiales, estas piedritas son de tagua, son marfil vegetal. Y en la cocina lo usaban para hacer cucharitas, para el café, para comer y este tipo de cosas. Algo que tienen en común todos estos materiales que usaban de manera antigua es que provienen de la naturaleza y se adaptaban a lo que ofrece cada zona de nuestro país. ¿Cómo se hacen estas joyas? Estas joyas se hacen extrayendo el barro y este se obtiene cavando hasta 2 metros de profundidad. Luego este barro obtenido se lo deja secar por unos días para después remojarlo en una tinaja y después proceden a pisarlo hasta que se forme una masa. Con esta masa se hacen bolas del tamaño que quieran hacer el utensilio, la olla, para después pasar a darle ciertos golpes dándoles la forma con una piedra que se llama guactana. Después esta olla ya una vez que se le da la forma, se le deja secar también por algunos días y finalmente es horneada en un horno de leña. Pero antes de estrenar la olla de barro, es necesario que le practiquemos una técnica de curado. Esta técnica se llama arishka, que es una palabra quichua. Esto es con el objetivo de que se conserve esta olla por más tiempo y no se partan y que también favorezca a la cocción. Eh, Existen distintos métodos. Hay un método que consiste en colocar la olla al fuego hasta que ésta se caliente bien y luego se le pone agua hirviendo. También tenemos la otra técnica en la que queman la olla al fuego sin colocarle nada. Pero asimismo también existe una variante de esta última técnica que se utiliza en las provincias de Carchi e Imbabura, que consiste en que colocamos un pedazo de carbón que esté al rojo vivo y en este momento se coloca agua hirviendo. Así también existe otra técnica que es que queman la olla y luego con las cáscaras de plátano o a veces con el mismo plátano le van como masajeando, haciendo que de alguna manera
los poros de la olla se tapen y no existan estas filtraciones. Piedra de moler se usaba para aplastar alimentos como granos, el maíz, la cebada, el morocho, también para preparar ají y especias, hasta incluso también daban de comer a los animales en esta. Este utensilio se remonta a la época preincaica y fue la clave en la evolución de la alimentación. En nuestros antepasados, antes hacían los alimentos de una sola manera, o sea, digamos, en tamaño, pero poco a poco fueron descubriendo que los alimentos se cocinaban mucho mejor cuando se reducían a partículas como que más pequeñas. De esta manera, el hombre empezó a triturar los granos y también otros productos y los golpeaban entre dos piedras. Tenemos la fotografía de un molino de piedra que se encuentra en donde te digo, en esta parroquia que es la Salasca, que está en Tungurahua. Este molino tiene aproximadamente 300 años de historia y todavía lo conservan desde aquel tiempo. O sea, esto podemos ver cómo es la duración de este utensilio, de que es un utensilio que puede ir pasando de generación en generación. De hecho, hoy en día tenemos utensilios que han sido, digamos, de alguna manera heredados de nuestros ancestros. Van pasando de generación en generación y también al mismo tiempo contribuyen a ser ecológicos con nuestro entorno, con el medio ambiente. Y eso es algo que también podríamos recalcar bastante sobre las técnicas que usaban nuestros antepasados para realizar estos utensilios. Los utensilios de cocina ancestrales del Ecuador, como son tanto las ollas de barro, las piedras de moler, que son los dos temas que tocamos un poco más a profundidad, estos son mucho más que objetos que usaban para cocinar o simplemente objetos antiguos que usaban nuestros antepasados. Estos son resultados del ingenio, de la conexión con la naturaleza, el conocimiento transmitido de generación en generación. Esto nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y cómo las culturas, nuestros antepasados han sabido adaptarse sin perder su esencia. Un ejemplo de esto es que las ollas de barro las siguen usando hoy en día, y ya no solamente a fuego directo como es con leña, sino que también las usan incluso a gas. Entonces, es un claro ejemplo de cómo se ha ido adaptando la cocina sin perder su esencia. Asimismo, con la piedra de moler, se han realizado, pasamos de esta piedra a la de acá, que es un molcajete, que se ha ido adaptando con el tiempo para, digamos, en este caso yo lo veo como que fuera para poderlo guardar y almacenar mucho más fácil que así de esta manera, y incluso es hasta menos pesado, aunque hay piedras de moler mucho más grandes, incluso de esta misma forma. Pero como les digo, simplemente es una muestra de cómo estos métodos no solamente han ido como que avanzando y no se han perdido, sino que más bien se han adaptado sin perder su esencia. Y por eso es importante valorar y rescatar estas tradiciones, porque cuando estamos comiendo un plato en una olla de barro o hacemos una preparación en una piedra de moler, no solamente estamos cocinando, sino también estamos contando la historia de nuestros antepasados, estamos conmemorándolos de esta manera. De esta manera concluiría mi presentación.